es hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa no es hotel. Esta noche vamos a hablar de un tema que ha ocupado la agenda política las últimas semanas. ¿Qué es lo que ha pasado con el fondo indígena? Es una pregunta que vamos a hacer esta noche. La oposición lo ha calificado como el robo más grande de la historia. Esta semana hemos sido testigos de el encarcelamiento, de la detención de dirigentes de altos mandos del movimiento al socialismo, Julia Ramos, exministra, el senador Choque, la senadora Merino, el dirigente Remy Vera, Melba Hurtado, ¿no? Entre otros digamos, de las figuras dirigentes, grandes figuras dentro del movimiento al socialismo. También hemos tenido a otros dirigentes ahora opositores, Damián Condori, el caso de Adolfo Chávez. Pareciera que unos son culpables y otros presos políticos. Esta noche también es otra de las preguntas que vamos a hacer. Para hacer un poco de historia, el Fondo Indígena nace el año 2005 bajo la presidencia de Eduardo Rodríguez Belcé. Pero no es sino hasta el año más o menos 2009-2010 que empieza a funcionar concretamente el Fondo Indígena y donde se empiezan a presentar programas, proyectos, mejor dicho, y por fin cuenta con una estructura de la que vamos a conocer un poco más en esta entrevista, que tiene una suerte de un directorio, pero que a la vez depende de uno de los ministerios, del Ministerio de Desarrollo Rural, que antes estaba dirigido por Nemesia Chacollo. Hemos invitado para aclarar muchísimas dudas, tanto de las redes como los medios, a la ministra de Transparencia. La primera vez que tenemos a la ministra de Transparencia en esta casa no es hotel, es un gusto tenerla esta noche. Me he permitido no invitar a nadie más en este programa porque creo que este extensivo e importante tema merece toda nuestra atención. Así que voy a tener más tiempo con usted, ministra. Bienvenida a esta casa no es hotel. Muy buenas noches, Susana, todos los televidentes. También es un placer estar el día de hoy acompañándola en el programa, por supuesto en una coyuntura y abordando un tema tan sensible para nosotros como es el tema del Fondo Indígena. Ministra, yo sé que usted estaba con una agenda muy ocupada, por lo que quiero agradecerle que haya vuelto del departamento de Santa Cruz exclusivamente para la entrevista, le haya dado prioridad a contarnos qué es lo que está pasando con el Fondo Indígena. A ver, usted es la cabeza de la intervención del Fondo Indígena. Quiero que nos cuente cuándo empieza la intervención. Por lo que entendemos, esto se produce a raíz de un informe de la Contraloría, pero también entendemos que este tipo de informes, este tipo de auditorías se hacen una vez al año. Entonces, son varias las preguntas, ¿no? ¿Cuándo se toma la determinación y por qué de hacer la intervención al Fondo Indígena? Susana, como usted decía, es importante decirle al televidente o rememorar más bien cómo se concibe el ex Fondo Indígena, cuándo nace. Y como usted bien lo ha señalado, ya no es que el Fondo Indígena nace en el actual gobierno nacional. Recordemos que mediante Decreto Supremo 28571, en diciembre del año 2005, se crea este Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas. Tenía el objeto de financiar proyectos de desarrollo productivo y social, pero también de fortalecimiento institucional, que para beneficiar a precisamente estos sectores que en otros gobiernos no habían merecido la debida atención. Es por ello que a través de este decreto supremo se crea una entidad y se le da pues una autonomía de gestión técnico, administrativo, financiero, y en ese entonces se dispone que se va a instituir esta entidad bajo la tuición de un ministerio sin cartera en ese momento y que posteriormente pues se transfiere al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que funge como un órgano que ejerce tuición. Sin duda, ¿por qué hacemos mención al Decreto Supremo de Creación? Y tiene una importancia para nosotros relevante, viendo ahora los resultados
resultados del funcionamiento de una gestión administrativa con debilidades, una gestión administrativa con errores, con, diríamos, en algunos casos, con una falta de responsabilidad en el marco, pues, de nuestras normas, ¿no?, que rigen el llevar adelante una gestión administrativa. Decimos ello porque en su momento, y una de las debilidades que tiene este Decreto Supremo de Creación, sin duda está referido a cómo está concebido el funcionamiento de esta entidad. Inicialmente se estructura un directorio en el cual no solamente está, si bien preside el ministerio, y en este caso la exministra que fungió la cartera de Estado de Desarrollo Rural y Tierras, sin embargo también participan otros ministerios, pero lo más llamativo es que la cantidad de participantes en el directorio en representación de diferentes organizaciones sociales, lo que ha hecho que en su momento esta instancia del directorio concebida en el Decreto Supremo de Creación se torne ingobernable. ¿Quiénes eran parte del directorio? Esto lo quiero que lo aclaremos de cara al televidente. Esta semana, haciendo la revisión, ministra, para hacerle esta entrevista, veo que muchas organizaciones sociales eran partes del directorio. O sea, de alguna manera las organizaciones sociales eran una suerte de juez y parte, es decir, ellas mismas aprobaban los propios proyectos que sus mismas instituciones presentaban. Entonces me interesa mucho saber quiénes conformaban este directorio y sobre este directorio, ¿cuál era el poder que ejercía el Ministerio de Desarrollo Rural en ese momento encabezado por la exministra Nemesia Chacollo? Adicionalmente a las 3 o 4 carteras de Estado, contando esta cartera, este despacho sin cartera responsable de asuntos indígenas, se había concebido la participación de 2 representantes por organización social. Estamos hablando 2 representantes del CONAMAC, 2 de la CESUD-CB, 2 del CIDOP, 2 de la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, 2 de la Asamblea, un representante de la Asamblea del Pueblo, uno de la Federación de las Bartolinas, de nuestras compañeras, otro representante de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz y un representante también de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni. Estamos hablando prácticamente de 10 representantes, pero lo que más nos llama la atención es lo que usted precisamente acaba de señalar. Entre las atribuciones que se le da a este directorio estaba la posibilidad de que ellos podían aprobar o rechazar el financiamiento de estos proyectos. Pero además, de una manera errónea e inconsistente, se les da también la atribución de aprobar estatutos que son internos y que en todo caso correspondían a la máxima autoridad ejecutiva, en este caso del ex Fondo Indígena, el asumir esta competencia. Para que sepan todos los televidentes lo que ocurre con los ministerios, por ejemplo, que ejercen tuición y que bajo su dependencia tienen otras entidades descentralizadas, desconcentradas. Hay un respeto a la autonomía técnica de estas máximas autoridades. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Nacionales o la Aduana Nacional o la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, más allá de que dependan de un Ministerio de Economía, sin embargo, todas las decisiones en la parte de gestión administrativa, financiera y técnica la asumen las máximas autoridades de estas entidades. ¿Y dónde está el punto de quiebre, ministra? Es decir, esto se lo pregunto porque es hasta este momento que llegamos, ¿no es cierto? Y yo, por lo que revisamos en prensa, en los medios de comunicación, es que los desembolsos empiezan a hacerse efectivamente desde el año 2010. Entonces tienes una primera auditoría, la del 2010, la auditoría del 11, así hasta el 14. Hoy día, en una entrevista que le hacen a la exministra Chacollo, ella dice que una vez que recibe la auditoría del 14 es cuando dice pongo yo punto
punto final y llamo a la Contraloría para que la Contraloría no se haga cargo. Esto no se podía haber hecho años antes, es decir, cuando ya medianamente se tenía una sospecha de que estos fondos no estaban siendo bien utilizados. Yo he leído también la entrevista de la exministra y evidentemente ella señala un aspecto fundamental. Decimos que era ingobernable porque además este decreto supremo decía que las decisiones deberían tomarlas por consenso. Vean ustedes cómo la cantidad de participantes en este directorio pues hizo que desde un inicio no funcionara. No funcionó esta instancia de decisión. Lamentablemente, ante la inoperancia, si desde el 2005 hasta el 2010 no funcionó, el 2010 se tomaron decisiones erróneas porque empezaron a hacer funcionar la entidad con normas que no estaban adecuadas a su misma estructura organizativa. Y en ese orden, pues prácticamente hubo un directorio que fue, podríamos decir, rebasado. Y por otra parte, la debilidad mayor era tener que el ex fondo indígena tenía máximas autoridades que hoy en día, recordemos, 2 están recluidos en la cárcel pública de San Pedro y 1 está prófugo, precisamente a raíz de las denuncias que hemos presentado. Pues estas máximas autoridades no encararon una gestión como debía ser, empezando por la emisión de la normativa. Lo segundo, que es un aspecto que mediáticamente también se lo ha debatido mucho y está referido a todo el tema de las transferencias público-privadas. Los recursos, de acuerdo al reglamento del Fondo Indígena, tenían que ser desembolsados a cuentas mancomunadas. ¿Qué significa eso? Que tenían para cada proyecto, como había 3 representantes, un representante legal, un responsable de administración y otro responsable también de la ejecución del proyecto, las cuentas deberían haberse abierto a nombre de estos representantes de manera mancomunada. Lamentablemente debemos decir que de los 1.100 proyectos, muy pocos han sido los que han cumplido ello, al inicio especialmente, y después lo que han hecho es prácticamente abrir cuentas a nombre del representante legal, cuentas individuales, y se transferían pues los recursos a estas cuentas individuales. En los 4 o 5 años hasta el momento de la intervención del funcionamiento del Fondo Indígena, hubieron otro tipo de errores, por eso precisamente los exdirectores están comprendidos en los procesos penales, que están, por ejemplo, referidos a que no cumplieron con su obligación de acompañar la supervisión de estos proyectos. Prácticamente hubo una gestión totalmente ineficiente. No obstante que dentro de la estructura del Fondo Indígena se había concebido unidades técnicas que acompañen la ejecución de estos proyectos, lamentablemente eso no ocurrió, y también había una unidad de seguimiento de proyectos y eso tampoco se efectivizó en los hechos. Sumado a eso, a otro tipo de errores. ¿No se efectivizó porque no habían los funcionarios, no estaban contratados dentro de la estructura, o porque estos funcionarios carecían de conocimiento técnico para darle el seguimiento técnico a estos proyectos? O sea, porque, ministra, hay 2 temas, ¿no? No solamente el tema del desembolso, sino antes del desembolso, esos proyectos tienen que haber sido aprobados por alguien, ¿no? Por alguien que no necesariamente, evidentemente, es el directorio, ¿no? Al directorio llegan, evidentemente, obrados, por decirlo de alguna manera, obrados que tienen que ser aprobados o no aprobados, ¿no? ¿Cuáles eran los equipos técnicos con los que contaba el Fondo Indígena? Y si estos equipos técnicos era falta de equipos técnicos, falta de capacitación de estos equipos técnicos también están dentro de los procesos. ¿Qué es lo que sucedió ahí, ministra? Yo diría de manera clara, hubo un incumplimiento de funciones por parte de los ex servidores públicos del Fondo Indígena. Más allá de las causas, el régimen de responsabilidad por la función pública que está vigente en este momento no permite que un servidor público pueda alegar desconocimiento de la norma
o falta de recursos materiales, etcétera, para justificar un incumplimiento. En realidad, los servidores públicos, por eso decimos que el ejercicio de la función pública es una tarea muy delicada, porque los servidores públicos asumimos responsabilidad, tenemos la obligación de cumplir las funciones que se nos asignan, y en el caso del Fondo Indígena hubo pues un incumplimiento de funciones de parte de los ex servidores públicos, pero no solamente los ex servidores públicos, sino ahí hubo también una falta de control por los mandos medios, los mandos jerárquicos del Fondo Indígena y por supuesto de las 3 máximas autoridades ejecutivas que en su momento estuvieron a la cabeza de esta entidad. Ministra, le escucho decir en su anterior intervención, hubieron 1.100 proyectos, hoy día leyendo la página del Fondo Indígena, donde habla que son 153 claramente observados por la Contraloría, 713 que se sospecha que tuvieran, que fueran lesivos al Estado, pero que en este momento están en investigación, están señalados uno por uno en la página web del Fondo Indígena. ¿Cuántos podemos decir que porcentualmente se cumplieron? Porque aparentemente de estos 1.100 proyectos, ninguno se cumplió efectivamente. O sea, no quiero ir a cuántos no se cumplieron, porque creo que los datos están. ¿Cuántos se cumplieron, ministra? Resultado de esta negligencia en la gestión de desarrollo institucional en el ex Fondo Indígena, los proyectos no fueron cerrados de manera adecuada. En realidad, cada uno de los proyectos del ex Fondo Indígena tenían que haber merecido informes técnicos, y con ese informe técnico que un servidor público establece que absolutamente se ha cumplido el convenio en los términos pactados entre los beneficiarios y el Fondo Indígena, pues debía procederse al cierre. Estamos hablando, por eso decimos, y lo decimos de una manera muy transparente, porque ese ha sido el mandato que se nos ha dado, el transparentar el manejo de los recursos en el Fondo Indígena. De los prácticamente los 1.100 proyectos, pues no estaban con un cierre administrativo. Resultado de ello, hay que decirlo, muchos beneficiarios se han visto también perjudicados. Hemos visto proyectos durante la intervención en el cual los beneficiarios presentaron sus descargos, pero lamentablemente por un acto de irresponsabilidad de los exfuncionarios del ex Fondo Indígena, no procesaron estos descargos, y esas carpetas las encontramos el momento que se dispuso la intervención por el Gobierno Nacional, prácticamente archivadas o desordenadas en la entidad. En realidad hay que recordar, Susana, que la intervención ha sido una decisión del Gobierno Nacional, como usted señalaba, inicialmente ante el Gobierno Nacional instruyó la ejecución de una auditoría por parte de la Contraloría. La Contraloría efectuó un control externo posterior a 153 proyectos, y una vez conocido el informe de la Contraloría, de manera inmediata se instruyó mediante otro decreto supremo la intervención del ex Fondo Indígena. Resultado de ello, se le encomendó pues a la interventora designada tareas específicas. Dentro de las tareas específicas, en el marco del decreto supremo, se le encomendó efectuar una verificación a la totalidad de los proyectos que recibieron financiamiento a través del ex Fondo Indígena. Se hizo durante la intervención esta verificación. Como usted señalaba, se han establecido que solamente durante todo el tiempo de vigencia del ex Fondo Indígena se han desembolsado recursos para 1.100 proyectos. Pero de estos 1.100 proyectos se ha evidenciado que 30 proyectos no existían físicamente.
¿Cómo se ha evidenciado esto? Porque los equipos técnicos de la intervención se han constituido en las comunidades, han relevado información de los beneficiarios, hay actas suscritas de cada uno de los beneficiarios donde ellos proporcionan información veraz y real sobre la ejecución del proyecto. En función a ello se ha determinado la inexistencia de estos 30 proyectos que ascienden al monto de bolivianos 14.514.349. Sin embargo, a estos 30 proyectos hay que sumar 7 proyectos más inexistentes que están comprendidos dentro de los 153 proyectos que mereció el informe de la Contraloría. En total estamos hablando de 37 proyectos fantasmas o inexistentes. Después de haberse, durante la intervención también algo que es importante destacar es que por decisión de la interventora emitió en vía administrativa una resolución administrativa que posibilitaba que los beneficiarios, primero, que puedan presentar sus descargos, segundo, que puedan reclamar por esos descargos que no habían sido procesados, y tercero, si había una decisión del beneficiario, se les estaba dando la posibilidad de proceder a la devolución de recursos que no habían ejecutado. Como la intervención es una situación muy excepcional en vía administrativa, no es algo regular, una intervención en una entidad pública es una situación muy singular, se da en casos extremos como el caso del exfondo indígena, pero durante la intervención muchos beneficiarios tomaron la decisión, cumpliendo este requerimiento de la interventora, de depositar los saldos no ejecutados en una cuenta en la cuenta única del Tesoro, y durante la intervención se recuperó 17.350.524 bolivianos, que corresponde, como le decía, a los dineros no ejecutados por los beneficiarios, ¿no? Ministra, antes de irnos al corte, voy a fungir un poco de abogada del diablo. Yo escuché varias declaraciones, fundamentalmente en radios comunitarias, en radios más pequeñas, de muchos de los dirigentes que estuvieran imputados, donde muchos de ellos afirman que ellos hubieran presentado sus descargos de acuerdo a los manuales que indicaba el Fondo Indígena. En el informe que ustedes presentaron indican que hubieron cierto tipo de contradicciones a estos manuales y que en muchos casos no se apegaban a la norma. ¿Cómo se está haciendo el tratamiento, ¿no? Digamos, en caso de que yo hubiera sido dirigente, yo tengo un manual donde me indican que hay que administrar de una manera y resulta que cuando presento los descargos esa manera en la que me indicaron contraviene una norma mayor, una ley mayor, la ley de administración pública. ¿Cómo se aborda en este tipo de situaciones? En realidad, otro de los problemas estructurales del exfondo indígena, sin duda, fue elaborar normas que son habitualmente de cumplimiento obligatorio en el sector público y darles esa obligación a los beneficiarios del fondo indígena que no son servidores públicos. Ese ha sido un grave error, porque además eso sumado, estamos hablando, el servidor público tiene la obligación, el beneficiario se ha visto imposibilitado de aplicar una norma. Como usted lo ha dicho, en otras palabras, se les ha obligado a que cumplan las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, como si fueran los beneficiarios una entidad pública, ¿no? En ese marco, por ejemplo, el beneficiario de un proyecto, si quería comprar tal vez ganado o algo, se le estaba imponiendo
que cumpla las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, porque además en ese contexto estaba elaborada la reglamentación del exfondo indígena. Ese ha sido un grave error, porque primero los beneficiarios pues estaban imposibilitados de cumplir esa norma. Los que han hecho el esfuerzo de todas maneras han tenido un montón de dificultades para poder cumplir. Y tercero, como decíamos, eso sumado a que los descargos en su momento no habían sido revisados, pues definitivamente ha sido todo lo que ha originado que una entidad, un mecanismo de financiamiento que podía ser muy positivo para promover el desarrollo de sectores excluidos de la población, lamentablemente derive en un problema y en un problema muy serio para nosotros. Me debo ir a un corte, ministra. Quiero volver y hablar sobre la parte un poco más política, lo que hace justamente la coyuntura hacia el referéndum. Pareciera, hoy en el periódico lo hemos leído, que se estuviera empujando a tener cierto tipo de resultados, cierto tipo de imputaciones a raíz de que viene de que vinieran las elecciones, de que viniera el referéndum. Eso quiero que me conteste al volver del corte, ministra. Quédese con nosotros en Esta Casa No Es Hotel. Estamos hablando del tema Fondo Indígena con la ministra de Transparencia. Ya volvemos.